Capítulo 4, Parte 1. El ascensor estaba lleno de hombres procedientes de los vestuarios alfa, y la entrada de Lenina provocó muchas sonrisas y saludos amistosos. Lenina era una chica muy popular, y en una u otra ocasión había pasado alguna noche con casi todos ellos. Buenos chicos, pensaba Lenina Crone, al tiempo que correspondía a sus saludos. Encantadores. Sin embargo, hubiese preferido que George Edsel no tuviera las orejas tan grandes. Quizá le habían administrado una gota de más de paratiroides en el metro 328. Y mirando a Benito Hoover, no podía menos de recordar que era demasiado velludo cuando se quitó la ropa. Al volverse, con los ojos un tanto entristecidos por el encuentro de la rizada negrura de Benito, vio en un rincón el cuerpecillo delgado y el rostro melancólico de Bernard Max. «Bernard», exclamó, acercándose a él. «Te buscaba». Su voz sonó muy clara, por encima del zumbido del ascensor. Los demás se volvieron con curiosidad. «Quería hablarte de nuestro viaje a Nueva York». Por el rabillo del ojo vio que Benito Hoover se quedaba boquiabierto de asombro. «No me sorprendería que que la pidiera ir con él otra vez», le dijo Lenina. Luego, en voz alta y con más valor todavía, prosiguió. «Me encantaría ir contigo toda una semana, en julio». En todo caso, estaba demostrando públicamente su infidelidad con Henry. Fanny debería aprobárselo, aunque se trata de Bernard. Es decir, si todavía sigues deseándome, acabó Lenina, dirigiéndose la más deli- dirigiéndose la más deliciosamente significativa de sus sonrisas. Bernard sonrojó intensamente. «¿Por qué?», le preguntó Lenina, asombrada, pero al mismo tiempo conmovida por aquel tributo a su poder. «¿No sería mejor hablar de ello en cualquier otro sitio?», tartamudeó Bernard, mostrándose terriblemente turbado. «Se comporta como si le hubiese dicho alguna inconveniencia», pensó Lenina. «¿No se mostraría más confundido si le hubiese dirigido una broma sucia? ¿Si le hubiese preguntado quién es su madre o algo por el estilo? Me refiero a que, con toda esta gente por aquí, la vergüenza no le deja hablar». La carcajada de Lenina fue franca y totalmente ingenua. «Qué divertido eres», dijo, y de veras lo encontraba divertido. «Espero que cuando menos me avises con una semana de antelación», prosiguió en otro tono. «Supongo que tomaremos el cohete azul del Pacífico. Despega de la torre Charing-T o de Hampstead». Antes de que Bernard pudiera contestar, el ascensor se detuvo. «¡Azotea!», gritó una voz estridente. El ascensorista era una criatura simiesca que lucía la túnica negra de un epsilon menos semi-idiota. «¡Azotea!». El ascensorista abrió la puerta de par en par. La cálida gloria de la luz de la tarde lo sobresaltó y lo obligó a parpadear. «¡Oh, azotea!», repitió como en éxtasis. Era como si súbita y alegremente hubiese despertado de un sombrío y terrible sopor. «¡Azotea!». Con una especie de perruna y expectante adoración, levantó la cara para sonreír a sus pasajeros, hablando y riendo, saliendo hacia la luz. El encargado del elevador lo siguió con la mirada. Entonces sonó un timbre, y desde el techo del elevador, un altavoz empezó muy suave pero imperiosamente a la vez a dictar órdenes. «Baja», dijo. «Baja, planta 18ª. Baja, baja, planta 18ª». El ascensorista cerró de golpe las puertas,
Pulsó un botón e inmediatamente se sumergió de nuevo a la luz crepuscular del ascensor, la luz crepuscular de su habitual estopor. En la azotea reinaban la luz y el calor. La tarde veraniega vibraba al paso de los helicópteros que cruzaban los aires, y el ronroneo más grave de los cohetes aéreos que pasaban veloces, invisibles, a través del cielo brillante. Era como una caricia en el aire suave. Bernard Max hizo una aspiración profunda, levantó los ojos al cielo, miró luego el horizonte azul y finalmente el rostro de Lenina. ¡Qué hermoso! Su voz temblaba ligeramente. Un clima perfecto para el golf de obstáculos, contestó Lenina. Y ahora tengo que irme corriendo, Bernard. Henry se enfada si lo hago esperar. Avísame la fecha con tiempo. Y agitando la mano, Lenina cruzó corriendo el espacioso azotea en dirección a los cobertizos. Bernard se quedó mirando el destello fugitivo de las medias blancas, las bronceadas rodillas que se flexionaban en la carrera con vivacidad, una y otra vez, y la suave ondulación de los ajustados pantalones de pana, bajo la chaqueta verde botella. En su rostro aparecía una expresión dolorida. Estupenda chica, dijo una voz fuerte y alegre detrás de él. Bernard se sobresaltó y se volvió en redondo. El rostro regordete y rojo de Benito Hubert le miraba sonriendo, inclinándose hacia él, sonriendo con manifiesta cordialidad. Todo el mundo sabía que Benito tenía muy buen carácter. La gente decía de él que hubiese podido pasar toda la vida sin tocar para nada el soma. La malicia y los malos humores por los cuales los demás debían tomarse vacaciones nunca le afligieron. Para Benito, la realidad era siempre alegre y sonriente. Y neumática, además. Y vaya que lo es. Luego, en otro tono prosiguió. Pero diría que estás un poco melancólico. Tú, lo que necesitas es un gramo de soma. Hurgando en el bolsillo derecho de sus pantalones, Benito sacó un frasquito. Un solo centímetro cúbico cura 10 pasiones. Pero oye, Bernard súbitamente había dado media vuelta y se había alejado corriendo. Benito se quedó mirando. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, se preguntó, y moviendo la cabeza, decidió que lo que contaban de que alguien había introducido alcohol en el sucedáneo de la sangre del muchacho debía ser cierto. Le afectó el cerebro, supongo. Volvió a guardarse el frasco de soma, y sacando un paquete de goma de mascar a base de hormona sexual, se llevó una pastilla a la boca, y masticando se dirigió hacia los cobertizos. Henry Foster ya había sacado un aparato del cobertizo, y cuando Lenina llegó, estaba sentado en la cabina de piloto esperando. 4 minutos de retraso, fue todo lo que dijo. Puso en marcha los motores y accionó los mandos del helicóptero. El aparato ascendió verticalmente en el aire. Henry aceleró. El zumbido de la hélice se agudizó, pasando del moscardón a la avispa y de la avispa al mosquito. El velocímetro indicaba que ascendía a una velocidad de casi 2 kilómetros por minuto. Entonces se empequeñecía a sus pies. En pocos segundos, los enormes edificios de tejado planos se convirtieron en un plantío de hongos geométricos, entre el verdor de parques y jardines. En medio de ellos, un hongo de tallo alto, más esbelto, la torre de Charín-Té, que levantaba hacia el cielo un disco de reluciente cemento armado. Como vagos torsos de fabulosos atletas, enormes nubes carnosas flotaban en el cielo azul por encima de sus cabezas. De una de ellas salió de pronto un pequeño insecto escarlata que caía zumbando. Ahí está el cohete rojo, dijo Henry, que llega de Nueva York. Lleva 7 minutos de retraso, agregó.
Es escandalosa la falta de puntualidad de esos servicios atlánticos. Retiró el pie del acelerador. El zumbido de las hélices, situadas encima de sus cabezas, descendió 1,5 octavas, volviendo a pasar de la avispa al moscardón y, sucesivamente, al abejorro y al escarabajo volador. El movimiento ascensorial del aparato se redujo. Un momento después, se hallaban inmóviles, suspendidos en el aire. Henry movió una palanca y sonó un chasquido. Lentamente al principio, después cada vez más deprisa, hasta que se formó una niebla circular ante sus ojos. La hélice, situada delante de ellos, empezó a girar. El viento producido por la velocidad horizontal silbaba cada vez más agudamente en los oídos. Henry no apartaba los ojos del contador de revoluciones. Cuando la aguja alcanzó la señal de los 1200, detuvo la hélice del helicóptero. El aparato tenía el suficiente impulso hacia adelante para poder volar sostenido solamente por sus alas. Lenina miró hacia abajo a través de las ventanillas situadas en el suelo, entre sus pies. Volaba por encima de la zona de 6 kilómetros de parque que separaban a Londres central de su primer cinturón de suburbios satelitales. El verdor parecía hormigueante de una vida que la visión desde lo alto hacía parecer plana. Bosques de torres de pelota centrífuga brillaban entre los árboles. Cerca del Stephen Brush, 2000 betamenos en parejas dobles jugaban tenis en los campos de Riemann. Dos filas con canchas de pelota en plataforma móvil bordeaban la carretera desde Notting Hill hasta Halden. En el estadio Ealing se celebraba un festival gimnástico y coral con deltas. ¡Qué horrible es el color caqui!, observó Lenina, expresando en voz alta los prejuicios hipnopédicos de su propia casta. Los edificios de los estudios de Sensorama de Haslam cubrían 7,5 hectáreas. Cerca de ellos, un ejército negro y caqui de obreros se afanaba revitrificando la superficie de la gran carretera del oeste. Cuando pasaron volando por encima de ellos, estaba vaciando un gigantesco crisol portátil. La piedra fundida se esparcía en una corriente de incandescencias cegadoras por la superficie de la carretera. Las aplanadoras de asbesto iban y venían. Tras un camión de riego debidamente aislado, el vapor se levantaba en nubes blancas. En Brentford, la factoría de la corporación de televisión parecía una pequeña ciudad. Ha de ser la hora de relevarse los turnos, dijo Lenina. Como serpientes y hormigas, las muchachas gangmas, color verde hoja, y los negros semienanos pululaban alrededor de las entradas, o formaban cola para ocupar sus asientos en las tranvías monorrieles. Vetas menos de color morado iban y venían entre la multitud. El techo del edificio principal se convertía en una algarabía con los que llegaban y salían de los helicópteros. ¡Qué suerte!, dijo Lenina. Estoy muy contenta de no ser un gangma. 10 minutos después se hallaban en Stoke Poges y habían empezado su primera partida de golf de obstáculos. Parte 2. Bernard cruzó la azotea con los ojos bajos casi todo el tiempo, o desviándolos inmediatamente si por azar tropezaba con alguna criatura humana. Era como un hombre perseguido, pero perseguido por enemigos que no deseaba ver, porque sabía que los vería todavía más hostiles de lo que había supuesto, lo que le haría sentirse más culpable y más irremediablemente solo. Ese antipático de Benito Hoover, y sin embargo, el muchacho no había tenido mala intención, lo cual en cierta manera empeoraba aún más las cosas. Los que lo querían bien se comportaban igual que los que no lo querían. Hasta Lenina le hacía sufrir.
Bernard recordaba aquellas semanas de timidez e indecisión durante las cuales había esperado y deseado tener el valor suficiente para declarársele. Se atrevería a correr el riesgo de ser humillado por una negativa despectiva, pero si Lenina le decía que sí, qué inmensa alegría. Bien, ahora Lenina ya le había dado el sí, y sin embargo, Bernard seguía sintiéndose desdichado. Desdichado porque Lenina le había externado que aquella tarde era estupenda para jugar golf de obstáculos, porque se había alejado corriendo para reunirse con Henry Foster, porque lo había considerado a él divertido por el hecho de no querer discutir sus asuntos más íntimos en público. En suma, desdichado porque Lenina se había comportado como cualquier muchacha inglesa sana y virtuosa debía comportarse, y no de otra manera anormal. Bernard abrió la puerta de su cobertizo y llamó a una pareja de ocios ayudantes deltamenos para que sacara su aparato de la azotea. El personal de los cobertizos pertenecía a un mismo grupo Bokanovsky, y los hombres eran mellizos, igualmente bajos, morenos y feos. Bernard les dio las órdenes pertinentes en el tono áspero, arrogante y hasta ofensivo de quien no se siente demasiado seguro de su superioridad. Para Bernard, tener tratos con miembros de castas inferiores resultaba siempre una experiencia sumamente dolorosa. Para la causa que fuera, y las murmuraciones acerca de la mezcla de alcohol de su dosis de sucedáneo de sangre probablemente eran ciertas, porque un accidente siempre es posible. El físico de Bernard apenas era un poco mejor que el del promedio de Gangmas. Era 8 centímetros más bajo que el patrón alfa y proporcionalmente menos corpulento. El contacto con los miembros de las castas inferiores le recordaba siempre dolorosamente su insuficiencia física. Yo soy yo y desearía no serlo. La conciencia que tenía de sí mismo era muy aguda y dolorosa. Cada vez que se descubría a sí mismo mirando horizontalmente y no de arriba a abajo a la cara de un delta, se sentía humillado. ¿Le trataría aquel ser con el respeto debido a su casta? La incógnita le atormentaba, no sin razón, porque los gammas, los deltas y los epsilones habían sido condicionados de modo que asociaran el tamaño físico con la superioridad social. De hecho, un débil prejuicio hipnopédico en favor a las personas voluminosas era universal. De ahí las risas de las mujeres a las cuales hacía proposiciones y las bromas de sus compañeros de casta. Las burlas le hacían sentirse como un extraño, y sintiéndose como un forastero, se comportaba como tal, cosa que aumentaba el desprecio y la hostilidad que suscitaban sus defectos físicos, lo cual a su vez acrecentaba su sensación de soledad. Un temor crónico a ser desairado le inducía a eludir la compañía de sus iguales y a mostrarse excesivamente consciente de su dignidad en cuanto se refería a sus inferiores. Cómo amargamente envidiaba a hombres como Henry Foster y Benito Hoover, hombres que nunca tenían que llamar a gritos a un epsilon para que se cumpliesen sus órdenes, hombres que se hallaban en el sistema de castas como peces en el agua. Perezosamente, o así por lo menos le pareció a él, y a regañadientes, los mellizos sacaron su avión de la azotea. ¡Deprisa!, dijo Bernard, irritado. Uno de los dos hombres lo miró. Era una especie de burla despectiva lo que Bernard captó en aquellos ojos grises y sin expresión. ¡Deprisa!, gritó más fuerte, y en su voz sonó una desagradable ronquera. Subió al avión y un minuto después volaba rumbo al sur, hacia el río. Las diversas oficinas de propaganda y la Escuela de Ingeniería Emocional se albergaba en el mismo edificio de 70 plantas en Field Street. En los sótanos y en los pisos bajos se hallaban las prensas y las redacciones de los tres grandes diarios londinenses, el Radio Horario,
el periódico de las clases altas, la Gaceta Gamma, Verde Pálido y el Espejo Delta. Impreso en papel caqui y exclusivamente con palabras de una sola sílaba. Después venían las oficinas de propaganda por televisión, por sensorama y por voz y música sintéticas. Respectivamente, 22 pisos de oficinas. Encima de estos se hallaban los laboratorios de investigación y las salas almohadilladas en los cuales los escritores de pistas sonoras y los compositores sintéticos realizaban su delicada labor. Los 18 pisos superiores estaban ocupados por la Escuela de Ingeniería Emocional. Bernard aterrizó en la azotea de la Casa de la Propaganda y se bajó de su aparato. «Llama al señor Helmont, Watson», ordenó al portero Gamma Más, «y dile que el señor Bernard Max le espera en la azotea». Se sentó y encendió un cigarro. Helmont Watson estaba escribiendo cuánto le llegó el mensaje. «Dile que voy inmediatamente», contestó, y colgó el receptor. Después, volviéndose hacia su secretaría, prosiguió en el mismo tono oficial e impersonal. «Usted se ocupará de retirar mis cosas». Ignorando la luminosa sonrisa de la muchacha, se levantó y se dirigió tranquilamente hacia la puerta. Era un hombre corpulento, de pecho saliente, espalda ancha, macizo y, sin embargo, rápido en sus movimientos, ágil, flexible. La fuerte y bien redondeada columna de su cuello sostenía una cabeza muy bien formada. Tenía los cabellos negros y rizados y los rasgos faciales muy marcados. Bien parecido a su postura, era agresivo. Y como su secretaria nunca se cansaba de repetirlo, llenaba la imagen del prototipo de Alfa Más. Profesor de la Escuela de Ingeniería Emocional, Departamento de Escritura, en su tiempo libre ejercía como ingeniero de emociones, escribía regularmente para el radio horario, componía guiones para el sensorama y tenía un certero instinto para aforismos y los cantos hipnopédicos. Competente era la opinión de sus superiores, y moviendo la cabeza y bajando significativamente la voz, añadían, quizá, demasiado competente. Sí, tenían razón. Su competencia había producido en Helmont Watson efectos muy similares a los que en Bernard Max era el resultado de un defecto físico. Su inferioridad ósea y muscular habían aislado a Bernard de sus semejantes, y aquella sensación de separación, que era en relación con los estándares normales, un exceso mental, se convirtió a su vez en causa de un alejamiento más notorio. Lo que hacía que Helmont, tan incómodamente consciente de su propio yo y de su soledad, era su desmedida capacidad. Lo que los dos hombres tenían en común era el conocimiento de que eran individuos, pero en tanto que la deficiencia física de Bernard había producido en él durante toda su vida aquella conciencia de ser diferente, Helmont Watson no se había dado cuenta hasta la fecha muy reciente de su superioridad mental y de su consiguiente diferenciación con respecto a la gente que le rodeaba. Aquel campeón de pelota sobre pista móvil, aquel amante infatible, se decía que había tenido 640 amantes diferentes en menos de 4 años, aquel admirable miembro de innumerables comités y que se llevaba bien con todo el mundo, había llegado a la conclusión de que el deporte, las mujeres y las actividades comunales eran cosas secundarias. En el fondo le interesaban otras cosas. ¿Pero qué cosas? Sobre este tema era el que Bernard había ido a discutir con él, o para decirlo mejor, puesto que Helmont llevaba siempre todo el peso de la conversación, a escuchar una vez más lo que discutiría su amigo. 3 muchachas encantadoras de la oficina de propaganda, mediante la voz sintética, le cortaron el paso cuando salió del ascensor. «Querido Helmont, ven con nosotras a una cena campestre en Exmoor». Lo rodeaban implorándole, pero Helmont
Nunca movió la cabeza y se abrió paso. No, no. No invitamos a ningún otro hombre. Helmont no se dejó convencer, ni siquiera por esta deliciosa perspectiva. No, repitió, tengo que hacer. Y siguió avanzando resueltamente. Las muchachas lo siguieron, y hasta que hubo subido al avión de Bernard, no abandonaron la persecución, y no sin reproches. Esas mujeres, exclamó al tiempo que el aparato ascendía en los aires. Esas mujeres, movió la cabeza y frunció el ceño, son terribles. Bernard hipócritamente se mostró de acuerdo, aunque en el fondo no hubiese deseado otra cosa que poder tener tantas amigas como Helmont, y con idéntica facilidad. De pronto se sintió impulsado a vanagloriarse. Me llevaré a Lenina Crown a Nuevo México, conmigo, dijo en tono que quería decir indiferente. ¿Sí? Dijo Helmont, sin el menor interés, y tras una breve pausa prosiguió. Desde hace 1 o 2 semanas he dejado los comités y las muchachas. No puedes imaginarte el alboroto que ello ha producido en la escuela. Y sin embargo, creo que ha merecido la pena. Los defectos, vaciló. Bueno, son curiosos, muy curiosos. Los defectos físicos pueden incrementar la inteligencia. Al parecer, el proceso es reversible. Un exceso mental puede producir, en cambio, la ceguera y sordera voluntaria de una premeditada soledad, la fingida humildad del asceta. El resto del breve vuelo transcurrió en silencio. Llegaron y se acomodaron en los confortables divanes neumáticos de la habitación de Bernard. Helmont reanudó su exposición. Hablando muy lentamente preguntó, ¿no has tenido nunca la sensación de que dentro de ti hay algo que solo está esperando que le des la oportunidad para salir al exterior? Una especie de energía adicional que no empleas, como el agua que se desploma por una cascada en lugar de caer a través de las turbinas. Y miró a Bernard interrogantemente. ¿Te refieres a todas las emociones que uno podría sentir si las cosas fueran de otro modo? Helmont movió la cabeza. No es esto exactamente. Me refiero a un sentimiento extraño que experimento de vez en cuando. El sentimiento que tengo algo importante que decir y de que estoy capacitado para decirlo, solo que no sé de qué se trata y no puedo emplear mi capacidad. Si hubiese alguna otra manera de escribir o alguna otra cosa sobre la cual escribir. Guardó silencio unos instantes y al fin prosiguió. Soy experto en la creación de frases. Encuentro esa clase de palabras que le hacen saltar a uno como si se hubiese sentado en un alfiler, que parecieran nuevas y excitantes, aun cuando se refieren a algo que es hipnopédicamente obvio. Pero esto no me basta. No basta que las frases sean buenas. También debe ser bueno lo que haces con ellas. Pero lo que tú escribes es útil, Helmont. Para lo que está destinado, sí, encogió los hombros Helmont. Pero su destino es tan poco trascendente. No son cosas importantes. Y yo tengo la sensación de que podría hacer algo mucho más importante. Sí, y más intenso, más violento. Pero, ¿qué? ¿Qué se puede decir que sea más importante? ¿Y cómo se puede ser violento tratando de decir que sea más importante? Ay, tratando de las cosas que esperan que uno escriba. Las palabras pueden ser como los rayos X. Si se emplean adecuadamente, pasan a través de todo. Las lees y te traspasan. Esta es una de las cosas que intento enseñar a mis alumnos, a escribir de manera penetrante. Pero ¿de qué sirve que te penetre un artículo sobre un canto de comunidad o la última mejora en los órganos de perfumes? Además, ¿es posible hacer que las palabras sean penetrantes como los rayos X, más potentes cuando se escribe acerca de cosas como esta?
¿Cabe decir algo acerca de nada? A fin de cuentas, este es el problema. Silencio, dijo Bernard. Creo que hay alguien en la puerta, susurró. Helmont se puso de pie, cruzó la estancia en puntitas y con un movimiento rápido y brusco abrió la puerta de par en par. Naturalmente no había nadie. Vaya, dijo Bernard, sintiéndose en ridículo. Supongo que estoy un poco nervioso. Cuando la gente empieza a sospechar de uno, acabas de sospechar también por todos. Se pasó una mano por los ojos, suspiró y su voz se hizo quejumbrosa. Se justificaba. Si supieras todo lo que he tenido que aguantar últimamente, dijo casi llorando, y la marea ascendente de su autocompasión era como si hubiese derrumbado la presa de un envase, si lo supieras. Helmont le escuchaba con cierta sensación de incomodidad. Pobrecillo Bernard, se dijo, pero al mismo tiempo se sentía avergonzado por su amigo. Bernard debía dar muestras de tener un poco más de orgullo. Fin del capítulo 4.